Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Una mañana fría y muy agradable. Hoy vamos a hablar de Florentino Pérez Rodríguez y vamos a hablar también de los juzgados españoles, así como de la crisis del Deutsche Bank, algo mucho mayor que una crisis que puede tener consecuencias espectaculares, desgraciadamente terribles, para las finanzas europeas, para los bancos, incluido el Banco Central Europeo, y desgraciadamente para la economía de la Unión Europea. Os he dicho que voy a hablar de la injusticia española y de casos que se dan en los tribunales. Todo esto tras haber estado en Israel una vez más, un país al que respeto y admiro por llevar desde hace ya más de 60 años en pie de guerra contra sus vecinos de los distintos países que pertenecen al mundo árabe, fundamentalmente del Islam chiita, del Islam de los hermanos musulmanes, del Islam sunita. Yo voy a Israel porque me encuentro cómodo y siempre visito a mis amigos, gente que ha peleado en guerras diferentes a lo largo del tiempo y que viven en un estado de tensión permanente. Cuando voy a Israel, siempre voy al Muro de las Lamentaciones, porque sigo creyendo en todo lo que presenta, después de miles de años de historia, una especie de fuerza divina que se concentra en ese muro e incluso en la mezquita que hay encima del muro, que en realidad se considera territorio sagrado por las tres religiones que ha habido a lo largo de los tiempos en Israel. Ya sabéis, todo el mundo piensa que el Arca de la Alianza puede estar allí, en esa hermosa torre de oro, más que torre, mezquita de oro, que desgraciadamente es centro de 1001 tensiones. Yo creo en Dios, creo en el Dios de Israel, creo en el Dios del ojo por ojo y del diente por diente. Y me cuesta más creer en el Dios que perdona al corrupto. Menos mal que el último Papa, el Papa Francisco, un jesuita de pelo en pecho, ha hecho una manifestación que yo quiero que vayamos también analizando a la vez que hablamos de la corrupción en España. De la corrupción en el gobierno, de la corrupción en las autonomías, de la corrupción en los cabildos y en las diputaciones, en la corrupción del partido que gobierna, que se extiende de punta a punta del país y que por lo tanto no puede seguir gobernando. Tengo que manifestar claramente mi apoyo a la frase del Papa Francisco, que curiosamente la pronunció cuando Francisco Granados paseaba por las televisiones españolas. Y no porque se la dijera precisamente a él, creo que estaba hablando de la corrupción en el mundo, pero sí, no sé hasta qué punto conocía la corrupción en España. En aquella ocasión dijo: los corruptos no pueden ser perdonados. Eso ya no es un pecado venial o mortal. El pecado de la corrupción no tiene perdón. El que lo comete, y esto lo añado yo, debe ir al infierno de Alá, en el que creen los musulmanes, al infierno
de los cristianos en el que creo yo. Bien, en las televisiones españolas a lo largo de los años solo una vez mencioné a Florentino Pérez Rodríguez, y fue para decir, cuando surgió el problema de Bankia, la quiebra de Bankia a todos los efectos, que la intentaron tapar de mil maneras distintas, cuando surgió la quiebra de Bankia, yo denuncié en la televisión que el fiscal general del Estado no analizara todos los casos de fallidos o morosos que había en las antiguas Caja de Madrid y demás que dieron lugar al nacimiento de Bankia. Yo dije en aquella televisión que el fiscal general del Estado tenía que ver todos y cada uno de los créditos, e incluso nombré que la Caja Madrid o Bankia habían financiado, entre otras cosas, el contrato de Cristiano Ronaldo. Bien, cuando yo denuncio a una persona, cuando yo denuncio un hecho, cuando yo le pido al fiscal general del Estado que abra una investigación para ver todos los créditos fallidos y morosos que había en la Caja de Madrid, por lo tanto en Bankia, lógicamente disparo las alarmas seguramente de Florentino Pérez Rodríguez. Y no es extraño que poco después Francisco Granados, personaje que tenía relaciones estrechas con Société Générale, al igual que Florentino Pérez Rodríguez tenía relaciones estrechas con Société Générale, por lo que fuera tuvo conocimiento de que existía un señor que se llamaba Alejandro de Pedro, que se preocupaba de la buena imagen de políticos, entre otros de políticos corruptos, como se ha demostrado posteriormente, y que están a punto de ser juzgados. Bien, Florentino Pérez Rodríguez, en aquel momento, por aquellos tiempos, contrató a la empresa Eico Online Management Reputation S.A. o SL, creo que era S.A., que tenía por dirigente a Alejandro de Pedro, un personaje que fue imputado por el juez Eloy Velasco en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional. Pues bien, Florentino Pérez Rodríguez fue citado a la Audiencia Nacional. Esta ocasión no tuvo videoaudiencia, o sea, videotelevisión para declarar, sino que tuvo que ir allí y se quejó amargamente al juez de que había tenido que pasar por la puerta y había muchos periodistas y televisiones esperándole. El juez le dijo pues, que como todo el mundo, las leyes son para todos. Hoy la ley Mordaza ya creo que ha corregido lo de la pena de televisión. Pero mientras tanto lo que es realidad es que en aquel momento Florentino Pérez Rodríguez reconoció que había pagado 300.000 euros, creo que dijo que fue el Real Madrid, había pagado 300.000 euros para cuidar de la imagen del Real Madrid. En realidad el Real Madrid, como sabéis, no necesita cuidar su imagen porque es un equipo ideal, maravilloso, que no necesita de Florentino Pérez ni de nadie, ni menos de Eico Online Management Reputation para dar una buena imagen. No es así lo mismo con Florentino Pérez Rodríguez. En realidad, el trabajo de Eico Online consistía en, aparte de manipular datos en Internet para que todas las operaciones, todas las informaciones fueran negativas para Florentino Pérez Rodríguez, pocas para el Real Madrid, porque el Real Madrid normalmente digo, pocas veces se habla mal del Real Madrid. La realidad es que el Eico Online tenía como misión visionar todas las tertulias televisivas, especialmente en Madrid, todas las cosas que salían en Internet, todo lo que se decía en la radio, y por lo tanto, cada vez que sonaba algo parecido a la palabra Florentino, saltaba la voz de alarma. Eico Online, en colaboración con las televisiones y con las productoras como Producciones Mandarina,
que trabajaba para la 4, de la que es presidente o consejero delegado Paolo Basile. Preparaba las cintas, fuera en la 4 o fuera en otras televisiones, y se las entregaba, lógicamente, al equipo de abogados de Florentino Pérez Rodríguez. Y a partir de ahí empezaba la coña, por llamarle de alguna manera. Una vez con esa información, se procedía a preparar una querella utilizando datos verdaderos o no verdaderos, haciendo querellas que no tenían soporte ninguno de ninguna clase. Las querellas se presentaban en los juzgados. Bien, la relación de Florentino Pérez Rodríguez en la Púnica, la relación de Florentino Pérez en la Púnica con Société Générale y con el señor Alejandro de Pedro es una relación que deja mucho que desear, y por lo tanto fue investigada por la Guardia Civil, que llegó a la conclusión de que tenía que ser interrogado Florentino Pérez Rodríguez. Bien, como he dicho antes, la única vez que yo había hablado de Florentino Pérez Rodríguez, simplemente había pedido que el fiscal general del Estado analizara todos los créditos fallidos y morosos de Caja Madrid y Bankia, que todavía no se ha hecho, todo lo que conocemos a base de correos electrónicos. Todo lo que vemos es a base de correos electrónicos y, por lo tanto, en principio, hay discusiones sobre si se pueden considerar como pruebas para imputar a la gente que está incriminada en esos correos. Lo que es cierto es que el señor Blesa es también un elemento de cuidado y, como no, era un buen amigo de Florentino Pérez Rodríguez. Bien, de esto y de muchas cosas más os hablaremos en el día de hoy. Creo que lo más importante, sinceramente, es explicar lo que pasa en el Deutsche Bank y lo que puede pasar esta semana en las bolsas europeas, y desgraciadamente por la interconexión de todas las bolsas mundiales, lo que puede pasar en el mundo. No queda más remedio que controlar los derivados que tiene en su poder el Deutsche Bank, los cocos, entre otras cosas, y ver si puede atender sus pagos. Si dejara de atender un pago, el Deutsche Bank entraríamos en un crack peligrosísimo. Otro dato que os hablaré es que esta semana es posible que Estados Unidos, tras quejarse seriamente 145 empresarios americanos contra las acciones tomadas por la comisaria de la competencia Standard contra Apple y previsiblemente contra otras compañías americanas, se han quejado diciendo que su actuación no procedía y que no era conforme a derecho. Bien, como os dije el otro día, la comisaria de la competencia, el presidente de la comisión, dejan mucho que desear por su incompetencia. Y no necesitamos que nadie nos defienda, como Apple no necesita que le defienda a nadie. Pero está claro que con esta comisión y este Consejo Europeo, dirigidos a todos los efectos por Angela Merkel, la Angela Merkel del túnel que cruza los Alpes, el túnel ese maravillosa obra de ingeniería, esa Angela Merkel que convivió aquel día con una actuación teatral en la que el macho cabrío, el demonio, se comparaba con los humanos para demostrar que los humanos no somos nada y que, sin embargo, el demonio es el que nos puede llevar a los cielos y es el que desarrolla ese tipo de obras. Angela Merkel aquel día se crucificó. No sé si Angela Merkel es masona, si es adoradora del diablo o qué es, no lo sé, porque es imposible saber con estos políticos de hoy. Lo que sí que está claro es que Angela Merkel es una política muerta y Europa necesita que pierda las elecciones en Alemania y que en Alemania vuelva gente que defienda la democracia y no practique lo que hizo Hitler en los años 39-45 e incluso anteriormente, pero sobre todo que no se les ocurra jamás pensar que a los pueblos se les puede tratar como si fueran vasallos.
El dolor provocado por Merkel en Grecia y Chipre no tiene perdón. Merkel, como otros corruptos de otro tipo, Merkel, como política, otros corruptos no pueden tener perdón de Dios y por lo tanto, como dice el Papa, por corruptos no pueden ser perdonados. Saludos a todos, amigos. A las 12:30 tendremos un Periscope doble, corrupción y posible crash en Europa y en el mundo. Saludos a todos desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, una mañana fresca pero magnífica para trabajar. Saludos a todos.